Muy bien, tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos con la clase del día de hoy. Vamos a hacer un breve repaso desde una perspectiva de fórmulas y una perspectiva gráfica de suma de fuerzas, ¿vale? ¿Por qué estamos repasando esto? Porque nosotros, cuando tenemos una fuerza electrostática, tenemos varias fuerzas que deben ser sumadas. Entonces, en este caso vamos a darnos cuenta cómo podemos sumar, ¿vale? En el primer caso, si se dan cuenta, el ángulo que los separa es de 90 grados. Yo uso el método del paralelogramo, haciendo líneas perpendiculares igualitas a las de la otra fuerza y de igual manera acá. Líneas perpendiculares igualitas a la otra fuerza. Trazo una fuerza resultante. Si se dan cuenta, esto se vuelve un triángulo rectángulo. Esta fuerza resultante llega a ser la hipotenusa, la fuerza 1 llega a ser un cateto y la otra fuerza también otro cateto. ¿Cómo podemos hallar la resultante? Pues con el teorema de Pitágoras, que me dice la fuerza resultante al cuadrado es igual a la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. ¿Lo ven? Y si quiero eliminar este cuadrado con raíz cuadrada, pues lo saco y me queda esto. Con esta fórmula, ustedes pueden hallar la fuerza resultante si el ángulo es de 90 grados. ¿Qué pasa si el ángulo no es 90 grados, es diferente a 90 grados? Nosotros debemos hacer lo siguiente: sacar igual líneas perpendiculares parecidas a la fuerza 2 y líneas perpendiculares de la fuerza 1. Cuando sacamos esas líneas perpendiculares, sacamos una fuerza resultante. Y si se dan cuenta, también esto es un triángulo. Pero no es un triángulo rectángulo, es un triángulo oblicuángulo. Cuando tengan un triángulo oblicuángulo, usamos el teorema de cosenos, que nos dice la fuerza resultante al cuadrado es igual a la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más el doble producto de la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo, y en este caso sería teta, ¿verdad? Esta es la formulita. Pero como en el caso del teorema de Pitágoras, simplemente eliminamos este exponente cuadrado con raíz cuadrada, ¿no? Se simplifica, ya no existe, y me queda despejado la fuerza resultante. Entonces esta sería la fórmula para hallar nuestra fuerza resultante, ¿vale? Es muy importante esto, especialmente en electroestática. Muy bien, tenemos el siguiente problema. Determinar la fuerza resultante de tres cargas iguales situadas en los vértices de un triángulo equilátero de 4 centímetros de lado. Cada carga vale, dice, 2 microcoulomb, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta de este tipo de ejercicio, lo que debemos hacer es lo siguiente, ¿no? En un triángulo equilátero procedemos a colocar nuestras cargas. Las tres cargas son iguales, tienen un valor de 2 microcoulomb. Ahora, una cosa más, si se dan cuenta, las dos cargas, bueno, las cargas que son iguales, todas son positivas. Entonces, esto es positivo y esto es positivo, ¿vale? Las tres cargas son iguales y son positivas. Muy bien. Entonces, las distancias de los lados nos dice que es de 4 centímetros. Lo cambiaremos
Lo haré con otro color. Esto va a ser 4 centímetros. Esto 4 centímetros y esto 4 centímetros. Triángulo equilátero. Es un triángulo perfecto, si se dan cuenta. Usemos un poco nuestra lógica. Ustedes saben bien trigonometría y geometría analítica, que ya lo hemos llevado. La característica de un triángulo equilátero es que sus tres ángulos también van a ser iguales. Esos tres ángulos tienen que darnos una sumatoria de 180 grados. Por lo tanto, 180, si lo dividimos entre 3, cada ángulo tiene que medir exactamente 60 grados. Ya sabemos cuánto es el ángulo, ¿vale? Muy bien, ya teniendo en cuenta nuestra gráfica, procedemos a hacer un análisis cualitativo, es decir, de las cualidades de nuestros ejercicios, y un análisis cuantitativo, que es el procedimiento matemático para poder resolver nuestros ejercicios, ¿vale? Muy bien, si se dan cuenta, todas las fuerzas son iguales, por lo tanto, si analizamos solamente un lado, se va a repetir en todos, porque son iguales, vamos a tener la misma distancia, las mismas cargas, ¿vale? Es decir, ¿a qué me refiero con todo esto? Procedemos a hacer lo siguiente. Yo voy a empezar a nombrar. Esta de acá va a ser mi carga 1, esta va a ser mi carga 2, esta va a ser mi carga 3. ¿Vale? Estamos analizando nuestras carguitas. Entonces, procedemos a realizar nuestro análisis cualitativo. Las cargas iguales se repelen. Por lo tanto, aquí va a haber una fuerza de repulsión. ¿Vale? Voy a borrar por el momento la carga. Sé que la carga está aquí. La carga 2 es positivo, la carga 1 es positivo, se van a repeler. Hacia ese lado. Y esta carguita, que es positiva, también se va a repeler hacia este lado. ¿Qué fuerza está generando esto? La fuerza de la carga 1 y la carga 2. Y acá también, la fuerza 1 y 2. Listo, ya hemos hecho el primer análisis de fuerzas. Ahora vamos con el siguiente. Acá son cargas iguales, por lo tanto hay una fuerza de repulsión. Esta es la carga 3. Esta no va a venir, carga 3. ¿Qué fuerza se produce? Se produce una fuerza de la carga 1 y la carga 3. De la fuerza 1 y 3. Listo. Ahora hacemos el análisis de estos dos. Acá también, positivo, positivo, fuerza de repulsión. ¿Qué fuerza se está produciendo entre la fuerza entre la carga 2 y la carga 3, ¿no? Fuerza 2 y 3. Listo, ya tengo hecho mi análisis cualitativo, ¿vale? Muy bien, posterior a esto empezamos a hacer nuestro análisis cuantitativo. Es decir, vamos a empezar a ver las magnitudes, analizar los datos, ¿vale? Recordamos la fórmula para hallar la fuerza electroestática, que es la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza... Ahora vamos a analizar cualquiera, fíjense. Dos fuerzas, ¿no ve? Si analizo esta parte, va a ser el mismo resultado acá y el mismo resultado. Así que no se hagan mucho problema. ¿Qué les parece si yo analizo este pedacito? Lo voy a cortar y este pedacito voy a analizar. Necesito hallar la fuerza 1, 2 y la fuerza 1, 3. Entonces, voy a mover un poquito más mi cámara. Hasta ahí. La fuerza 1, 2 va a ser igual. Lo primero es la constante por la carga 1, por la carga 2,
dividido entre la distancia al cuadrado. Y esto es igual. La constante como está en el vacío, nuestras cargas, sabemos que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por carga 1. Como todas las cargas son iguales, vale, ¿no ve? 2 microcoulomb. Ahora micro sabemos que es 10 a la menos 6 coulomb por la carga 2 también vale lo mismo. 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo esto dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia entre 1 y 2, entre carga 1 y carga 2 es 4 centímetros. Pero no me sirve centímetros, lo vuelvo a metros, que es 0,04 metros. Listo. La fuerza 1, 2 va a tener el siguiente valor. Agarro mi calculadora y lo inserto todo. ¿Lo ven? Voy a tener 9 exponente a la 9 por 2 exponente a la menos 6 por 2 exponente a la menos 6 dividido entre 0,04 elevado al cuadrado. Y me da un valor de 22,5. ¿Qué unidades? Metros cuadrados se van con metros cuadrados, 2 coulombs, coulomb, y solamente me queda newton. Listo, ya he hallado la fuerza 1, 2, es decir, esta fuerza he hallado. La fuerza 1, 2. Me falta la fuerza 1, 3. Y hago lo mismo. Constante por carga 1 por carga 3 dividido entre la distancia al cuadrado. La constante es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 1 vale 2 por 2 micros, que es 2 por 10 a la menos 6 coulomb, por la carga 3 que vale también 2 micros, que es 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo dividido entre la distancia es 4 centímetros y sé que es 0,04 metros si lo elevamos al cuadrado. Muy bien, a ver, analizaremos cuánto nos da. Tenemos 9 exponente 9 por 2 exponente menos 6 por 2 exponente menos 6 dividido entre 0,04 elevado al cuadrado, y sé que me va a dar lo mismo, ¿verdad? Fuerza 1,3 es igual a 22,5 newton. Porque acá se simplifica metro cuadrado con metro cuadrado, 2 coulombs con 2 coulombs y solamente me queda newton. Muy bien, ya tengo las dos fuerzas, ¿vale? ¿Qué les parece si este pedacito los reflejo acá? Lo voy a dibujar. Antes, esto de acá es mi fuerza, un poquito más grande, ¿no? Es mi fuerza 1,3. ¿Qué les parece si mejor usamos este lado? Ya no me sirve mucho la teoría. Ya, no me va a alcanzar acá, prefiero hacerlo acá. Como hemos visto, tenemos un triángulo y cada uno de sus ángulos es de 60 grados. Este ángulo se va a reflejar acá.
esto también va a valer 60 grados. Entonces, yo puedo sacar una sumatoria de estas dos fuerzas. Puedo sacar líneas perpendiculares a mi fuerza 1, 2 y líneas perpendiculares a mi fuerza 1, 3. ¿Qué vendría a ser acá, verdad? Con color blanco, ahora lo haré con rojo. Con rojo. Mejor con negro. Y acá voy a tener mi fuerza o vector resultante. Ese va a ser el resultado de todo mi ejercicio. Muy bien, tengo esto. ¿Cómo hallo ese vector resultante? Tengo aquí todo esto de acá que lo voy a pintar. Es un triángulo. Si se dan cuenta, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo oblicuo ángulo. La mitad de 60 es 30. Aquí me dirá 30, aquí 30, 30 más 30, 60, 180 menos 60. Este ángulo valdrá 120, ¿verdad? Entonces tenemos 30, 30, 120 y es un triángulo oblicuo ángulo. Cuando tenemos un triángulo oblicuo ángulo, que hemos dicho cómo hallamos la fuerza, lo hemos visto en la primera parte con el teorema de cosenos. El teorema de cosenos me dice fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza. ¿Cuáles fuerzas primero? Va a ser la fuerza 1, 2 elevado al cuadrado más la fuerza 1, 3 elevado al cuadrado más el doble producto de las dos fuerzas, fuerza 1, 2 y fuerza 1, 3 por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 60 grados. Listo. Ahora reemplazamos datos. Fuerza 1, 2 para mí vale 22,5 newton y lo elevamos al cuadrado. Más la otra fuerza también vale lo mismo. 22,5 newton elevado al cuadrado. Más el doble producto de la primera fuerza. 22,5 newton por la otra fuerza que es igual a 22,5 newton por el coseno de 60 grados. Qué feo mi 60. Listo. Ahora todo lo inserto a la calculadora. Raíz cuadrada de 22,5 al cuadrado más 22,5 al cuadrado más 2 por 22,5 por 22,5 por el coseno de 60 grados. Y cerramos. Y tenemos el resultado final. La fuerza resultante es igual a 40,09. Fíjense, aquí haremos un poco de análisis dimensional. Newton por Newton me va a dar Newton al cuadrado. Newton al cuadrado más Newton al cuadrado más Newton al cuadrado, todo nos da, en la raíz hay Newton al cuadrado, ¿no ves? Se simplifica y se sale afuera el Newton. Listo, ya hemos terminado nuestro ejercicio. Bueno, en realidad no lo hemos acabado. Tenemos que hacer un poco de razonamiento, ¿vale? Como estos dos son iguales, la fuerza 2, 3, como las cargas son iguales, las distancias son iguales, pues acá nos va a dar una fuerza resultante también, ¿no? Acá también.
fuerzas resultante. Acá igual. Fuerza resultante. ¿Vale? En cada uno de los vértices de mi triángulo se va a dar la misma fuerza resultante. Como tienen las mismas dimensiones, la misma fuerza, se va a efectuar el mismo ángulo de 60 grados. Esta fuerza resultante es lo que hemos hallado. Va a estar en este lado y también en este lado. En los tres lados va a estar igual. Pueden comprobarlo si gustan, ¿vale? Espero que les haya gustado la clase de hoy, estaba muy bonito. Voy a dejar el día de mañana su respectiva práctica. Que tengan un bonito día y no se olviden, a las 13 horas voy a dejar su práctica de matemáticas.